Veamos ahora la clase 3.2. Seguimos en neoplasias mieloides. Seguimos en neoplasias mieloides agudas. Y la clasificación que ya les había mostrado, leucemias de la línea neutrofílica, vimos una neoplasia de la línea monoblástica, o varias de ellas. Y ahora quisiera que viéramos las llamadas mielosis megacarioblasticas, que en la clasificación OMS y en otras llaman leucemias megacarioblasticas. El nombre correcto es mielosis megacarioblasticas, pero yo las divido en dos: las megacarioblasticas sin maduración y con maduración. Y esto es importante por lo que vamos a ver ahora. Generalmente estas segundas se asocian con mielofibrosis, las primeras no. En ambos casos la clasificación de la FAB las llamaba M7. Y este sería el concepto de una mielosis megacarioblastica sin maduración, una neoplasia que se origina en la célula tronco hematopoyética y que llega básicamente hacia megacarioblastos. No maduran mucho más allá de la etapa de megacarioblastos. Desde luego el paciente tiene anemia, trombocitopenia, neutropenia, en fin. Pero la mielosis megacarioblastica con maduración es muy interesante porque habiendo más de 20% de megacarioblastos, hay maduración hacia promegacariocitos y megacariocitos, pero que mueren prematuramente. Y recuerde usted que estas células, cuando mueren prematuramente y ya están en cierta etapa de maduración, en la que ya han producido factores de crecimiento de fibroblastos, producen mielofibrosis. Y esto es importante porque generalmente estas leucemias no las va a ver usted en el aspirado, porque no se puede aspirar bien la médula porque está fibrótica. En cambio, en el primer caso sí. Voy a mostrar estos casos. Primero, quiero que recordemos el concepto de maduración de la línea megacariocítica. Generalmente esto no viene en los libros, no se clasifican claramente las diferentes etapas, pero nosotros las hemos clasificado en megacarioblasto 1, que es un blasto como cualquier otro, con cromatina fina, nucleolos, es una célula diploide, tiene 46 cromosomas, y solo podemos saber que son megacarioblastos porque tienen proteínas tales como las glicoproteínas plaquetarias. Megacarioblasto 1, las células son diploides. Megacarioblasto 2. Fíjese, esta célula usted la puede reconocer en la médula porque tiene un núcleo bilobulado. De hecho, cada uno de estos lóbulos nucleares tienen 46 cromosomas. Por lo tanto, es una célula tetraploide, tiene 92 cromosomas. El citoplasma es basófilo, sin gránulos, igual que en el megacarioblasto. Frecuentemente tiene pseudópodos, que también los puede tener el megacarioblasto. De hecho, fíjense, doctores, esta foto la tomé de una mielosis megacarioblastica, porque si veo aislado un blasto, a menos que lo haya visto con una tinción con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias, no lo podría separar de otros blastos. Esta foto entonces es de una leucemia, pero este caso, esta fotografía es de una médula totalmente normal. Recuerde que en esta serie los cromosomas se replican, las moléculas de DNA se replican, pero no hay división celular. Y entonces podemos tener la siguiente etapa de maduración, que es el promegacariocito. ¿A qué llamo promegacariocito? A una célula que es más que diploide. De hecho, en este lóbulo nuclear tenemos 92 cromosomas y en cada uno de estos dos tenemos 46, así que es una célula que ya no es diploide ni tetraploide, sino octaploide. Tiene 8 veces el número haploide de cromosomas. 184 cromosomas. Pero el citoplasma es basófilo, puede tener pseudópodos, pero todavía no tiene gránulos, que son en esos gránulos en los que encontramos los factores de crecimiento. Promegacariocito. ¿Cuál es la diferencia con el megacariocito?
El megacariocito es una célula octaploide en adelante, pero que ya tiene gránulos citoplásmicos, los gránulos que después estarán presentes en las plaquetas y que llamamos gránulos alfa. Entonces, megacardioblasto 1 diploide, megacardioblasto 2 tetraploide, promegacariocito generalmente octaploide, pero sin gránulos citoplásmicos, megacariocito octaploide o con más cromosomas, pero con gránulos citoplásmicos. Bueno. Veamos una biometría de un paciente con una mielosis aguda megacardioblástica. En este caso tenemos, como frecuentemente sucede en las leucemias agudas, hay anemia, trombocitopenia muy importante, a pesar de que estas células están proliferando, las células de la línea plaquetaria, pero no maduran. Entonces tenemos trombocitopenia, en este caso tenemos neutrófilos en el límite normal todavía. Y estos megacarioblastos que usted ve aquí son células grandes sin peroxidasa. No tienen peroxidasa, estas nunca van a tener peroxidasa. Y las reconocemos, como dije, por inmunocitoquímica o por citofluorometría con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias. Bueno, esto es una médula ósea de un paciente con este tipo de neoplasia aguda. Por eso decimos neoplasias agudas y no leucemias, porque estrictamente no deberíamos llamar leucemia megacardioblástica, sino mielosis megacardioblástica. En realidad los nombres no son tan importantes, pero sí hay que reconocer que estas células no son leucocitos. Vea usted la morfología característica, un citoplasma basófilo, generalmente sin gránulos, cromatina fina, nucleolos, quizá no muy aparentes en algunos casos, frecuentes pseudópodos citoplásmicos, porque recuerde que el megacariocito maduro es una célula que se caracteriza por tener largos pseudópodos que introducen los vasos sanguíneos y ahí es donde se dividen en plaquetas, lo hemos visto ya en clases previas. Bueno, pues esta es la morfología tradicional, pero no siempre es así. Le voy a mostrar imágenes de varias de estas mielosis megacardioblásticas. Es muy interesante esta imagen, vemos megacarioblastos diploides y este, como usted puede ver, es un megacardioblasto 2. Tiene un núcleo bilobulado. Aquí hay una pequeña unión, a veces no se ven bien las uniones entre los núcleos, pero no son varios núcleos, sino núcleos lobulados. Este es un megacardioblasto 2, estos son megacardioblastos 1. En la mielosis megacardioblástica sin maduración, generalmente usted tiene megacarioblastos 1, la mayoría puede tener megacarioblastos 2, incluso puede tener promegacariocitos, pero no hay maduración más allá de esta etapa. En estos casos, lo importante es que no va a encontrar usted mielofibrosis, porque aunque estas células murieran, todavía no han llegado a la etapa en la que producen factores de crecimiento de fibroblastos. Por eso es importante reconocer las dos formas, aunque universalmente en todas las clasificaciones que usted vea, simplemente se habla de mielosis megacardioblástica. Me parece que es importante reconocer cuándo hay maduración, muerte celular y fibrosis, y cuándo no hay maduración, no hay poca maduración. Veamos este otro campo, vemos las células con pseudópodos, los megacarioblastos, y aunque aquí el núcleo no se ve lobulado, se ve claramente que es mayor que los otros. Estas células tienen típicamente 46 cromosomas y estas células tienen 92. Yo a este le llamaría megacardioblasto 2, a pesar de que no tiene la apariencia lobulada del megacardioblasto 2 normal. Vea usted los pseudópodos, citoplasma basófilo, una cromatina fina, como fibrosa, nucleolos no muy bien definidos, pero bueno, esta es la imagen clásica de una mielosis megacardioblástica sin maduración o con poca maduración. Veamos otra imagen. Es un blasto sin ninguna característica especial, pero estos que usted ve aquí tienen abundante citoplasma, pueden tener pseudópodos, pueden tener gránulos que son mieloperoxidasa negativos, y en estos gránulos puede empezar a haber algo de factor de crecimiento de fibroblastos, pero no mucho, de tal manera que aunque estas células mueran, insisto, no producen mielofibrosis. Esa es la razón de dividirlo. Esto lo puede ver el hematólogo en un aspirado de médula. Sin embargo, cuando hay maduración,
Generalmente el hematólogo no ve nada porque hay fibrosis y no puede aspirar, y entonces es territorio de diagnóstico del anatomopatólogo, la mielosis megacardioblástica con maduración. No siempre los blastos tienen pseudópodos. Le voy a mostrar varias imágenes posibles. Vea usted esta cromatina fina, pero como fibrosa, nucleolos pequeños, citoplasma basófilo generalmente sin gránulos, pero puede haber unos pocos. Vea esta célula, tiene una cromatina menos fina, más gruesa. Aquí hay un pequeño nucleolo, y en este caso el citoplasma muestra estos pseudópodos que han llevado a los patólogos a llamar estas células en timón de barco. Mis colegas patólogos y hematólogos son muy imaginativos, pero no siempre está presente. Fíjese, por ejemplo, en este caso, si yo lo viera de manera aislada, pues no tendría ni la menor idea si esto puede ser un mieloblasto de la línea neutrofílica, un megacardioblasto, que en este caso lo es, o cualquier otro blasto mieloide. Nucleolo, esa cromatina fina pero no muy fina, fibrosa, citoplasma basófilo, sin gránulos. Aquí vemos otra vez esa cromatina fibrosa, pequeños nucleolos y pseudópodos bien claros. Debo decir a usted que otras células pueden tener pseudópodos. A veces vemos, por ejemplo, leucemias de precursores B, que tienen muchos pseudópodos, y hay que hacer el diagnóstico diferencial, que lo hacemos por marcadores inmunológicos, con una mielosis megacardioblástica. Aquí otra vez vemos los pseudópodos, unos pequeños granulitos apenas notables, nucleolos pequeños, cromatina fibrosa. Las imágenes son de casos distintos. Este es muy interesante. Este es un típico megacarioblasto 2. Cuando usted ve estas células puede sospechar que es una mielosis megacardioblástica, pero las células poliploides se pueden ver en otros tipos de leucemias, por ejemplo, en leucemias de precursores. Aquí vemos esa cromatina fina, fibrosa, nucleolos mejor definidos en este caso, y el núcleo bilobulado, que insisto, nos indica que esta es una célula tetraploide. Vamos otra vez a lo normal. Bueno, esta célula no es normal, esta es una mielosis megacardioblástica, de hecho se la acabo de mostrar. Pero esto es un megacarioblasto 2 normal, un promegacariocito normal y un megacariocito normal, son médulas normales. Veamos otro caso de mielosis megacardioblástica, vemos pequeños pseudópodos. En este caso el nucleolo es más prominente, la cromatina, fíjense ustedes, es fibrosa, se parecen mucho los diferentes casos. No siempre son iguales, pseudópodos, nucleolo, cromatina fibrosa, nucleolo, pequeño pseudópodo apenas formado aquí. Es interesante porque vemos unos megacarioblastos más pequeños y otro, quizá también este, pero sobre todo este de mayor tamaño. Esta célula es un megacardioblasto 2, son megacarioblastos 1. No siempre el núcleo es bilobulado como en los megacarioblastos 2 normales. Veamos una tinción con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias. Es un anticuerpo anti-CD61. Y usted puede ver estas células blásticas. Aquí la contratinción es con hematoxilina, no se ve igual que con las tinciones de Romanowski, pero todo lo que ve en color café son glicoproteínas plaquetarias, un anticuerpo anti-CD61, la glicoproteína plaquetaria 3A, y prácticamente todas las células son megacarioblastos. Esto es muy interesante porque usted puede ver megacarioblastos 1, megacarioblasto 2, otro megacarioblasto 1, probablemente este también un megacarioblasto 2, es decir, puede haber un poco de maduración hacia megacarioblasto 2, a veces hacia promegacariocito, como le voy a mostrar en un momento, pero sabemos que estas células son de esa línea por la tinción con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias. Otra vez es un CD61. Vemos a más aumento esta célula, el megacarioblasto 2, los megacardioblastos más pequeños. Otro megacardioblasto 2, megacardioblastos 1. Pero fíjense cómo no hay mucha más maduración
después del megacardioblasto 2. Ocasionalmente sí, por ejemplo. Estos son megacardioblastos 1, pero este es un promegacariocito. Es más que tetraploide, es una célula octaploide. Sabemos que son de esta línea por los anticuerpos que tiñen las glicoproteínas plaquetarias y que están presentes, como usted puede ver, en la mayor parte de las células. Se acepta que una amiloidosis megacardioblástica debe tener cuando menos un 50% de megacarioblastos, que incluyen megacarioblastos 1 y megacarioblastos 2. Porque usted puede encontrar megacarioblastos en cualquier leucemia. Recuerde que no existe tal cosa como una leucemia pura. Veamos una panorámica, la morfología clásica, aquí también con pseudópodos. El megacardioblasto 2, el megacardioblasto 2 teñido con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias. Y es un caso muy claro, no siempre son así. Aquí vemos otra vez células diferentes, algunas que no se podrían diferenciar de otros blastos. Megacardioblastos 2, megacardioblastos 2, estos son megacardioblastos 1. Y en realidad dependemos de esta tinción con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias. Por ejemplo, este era un caso que tenía más o menos la mitad de las células eran megacardioblastos, no todas. A veces, en estos casos, proliferan también eritroblastos. Existe una célula bipotencial precursora común de megacariocitos y eritroblastos. Bueno, así que esta es la mielosis megacardioblástica sin maduración. Aquí en el esquema llegamos a megacarioblastos 1, pero unas pocas células pueden ser megacarioblastos 2 y promegacariocitos, pero típicamente no encontramos células más maduras. En cambio, doctores, en la mielosis megacardioblástica con maduración, encontramos células más maduras, una buena cantidad de ellas, y este color morado lo que significa es que estas células tienen una muerte prematura, liberando entonces en el espacio medular factores de crecimiento de fibroblastos. Vea cómo, aunque hay maduración, de todas maneras está interrumpida y generalmente tenemos trombocitopenia, además de otras citopenias. Y lo primero que le quiero mostrar aquí es una mielosis megacardioblástica con maduración y una tinción de retículo. Todo lo que vemos en color negro son fibras colágenas delgadas que llamamos fibras reticulares, que solo se tiñen con estas técnicas de impregnación con plata, impregnación argéntica. Y este es el problema, como hay tanta fibrosis, generalmente esto no se puede aspirar. Entonces, muy rara vez va a poder ver usted muchas células como las que le voy a mostrar en corte histológico en el frotis. Y entonces el diagnóstico generalmente corresponde al anatomopatólogo. Y usted puede ver aquí células que han madurado hacia megacariocitos. Es un corte con hematoxilina osina. Estas son células que están madurando hacia megacariocitos. Y a veces es difícil porque no llaman mucho la atención los blastos, pero todos estos son megacarioblastos. El diagnóstico no es sencillo. Y desde luego se requiere que usted haga tinciones con anticuerpos antiglicoproteínas plaquetarias para saber que estas células son positivas. Mucho más las células más maduras. Fíjese otra mielosis megacardioblástica con maduración. Aquí las células que resultan muy positivas, esto es CD31, son las células más maduras, pero estos son los blastos. Estos que usted ve aquí con cromatina finita, nucleolos. Recuerde que en el corte histológico los nucleolos no se ven como zonas más claras, sino como zonas más oscuras. Y esto requiere de cierta experiencia para poder distinguir estas células que estoy mostrando aquí, que son las células blásticas, y que en estos casos deben ser cuando menos el 20%, porque aquí puede haber mucha maduración y son difíciles de interpretar estas células blásticas. Dice aquí, estas células que estoy mostrando son megacarioblastos. Todos estos son megacarioblastos. Y los megacariocitos son muy obvios, en este caso también teñidos con anticuerpos anti-CD31, y aunque los megacariocitos sean menos, como son más grandes llaman más la atención. Y entonces es difícil
establecer el diagnóstico si uno no sabe reconocer estas células que estoy marcando como blastos. No es fácil para el patólogo. Además son neoplasias raras. Bueno, una vez que hemos diagnosticado por medio de, acuérdense, vemos la morfología, la citoquímica, el inmunomarcaje. Aquí la citoquímica no es tan importante. Es importante saber que estas células no tienen peroxidasa. Pueden tener alfa-naftilacetato esterasa de manera focal, pero lo más importante es el inmunomarcaje, ya sea que se haga por inmunocitoquímica en los frotis, por inmunohistoquímica en los cortes de tejidos o por citofluorometría. Pero, como siempre, una vez que hemos determinado el estirpe, tenemos que definir otras características. Por ejemplo, ¿tiene alguna normalidad genética recurrente? ¿Tiene otras alteraciones genéticas adquiridas o alteraciones genéticas de línea germinal? Me voy a referir primero a esto. Fíjese usted, muchas mielosis megacarioblasticas, pero no todas, tienen esta translocación 1,22, que da origen a esta proteína híbrida RBM15, bueno, es el gen híbrido MRTFA, una proteína híbrida que es la responsable de la proliferación, falta de maduración, poca apoptosis que tienen estas pacientes. Los pacientes que tienen esta alteración tienen un pronóstico intermedio. Pero esta es una de las alteraciones recurrentes que vemos sobre todo en mielosis megacarioblasticas. El nombre MKL1 es antiguo, ya lo que se usa en la actualidad es este. No se preocupe por esto. Lo importante es que es una translocación 1,22 que involucra estas bandas P13 y Q13. Un trozo del cromosoma 1 está en el 22, todo esto, fíjese usted. Y un pequeño pedazo del 22, el que debería estar aquí, está en el cromosoma 1. Bueno, esto es característico de mielosis megacarioblasticas. Fíjese cómo cada tipo morfológico de leucemia tiene sus propias alteraciones. Pero no es sabio clasificar, como hace la Organización Mundial de la Salud, leucemia mieloide aguda con translocación 1,22, leucemia mieloide aguda con translocación 8,21. No. La translocación es una característica adicional, porque usted puede tener una mielosis megacarioblastica que tenga esta mutación o que no la tenga, o que tenga otras características, como vamos a ver en un momento. Aquí ve usted la translocación 1,22, entonces todo este pedazo del gen se pega aquí y este pedacito chiquito se pega en el otro. Bueno, muy importante. Siempre que usted se encuentre con una mielosis megacarioblastica, de hecho cualquier leucemia, hay que preguntarse si el paciente tiene síndrome de Down, porque los pacientes con síndrome de Down tienen una mayor frecuencia de neoplasias y a veces de proliferaciones que parecen neoplásicas, pero que no lo son. Por ejemplo, una buena cantidad de pacientes con síndrome de Down durante la primera semana tienen un cuadro que parece una mielosis megacarioblastica, pero que después se quita solo. Es una alteración transitoria. En algunos casos se quita y ya no vuelve, pero en otros casos, eventualmente el paciente desarrolla una mielosis megacarioblastica. El paciente con síndrome de Down puede tener todo tipo de leucemias mieloides con más frecuencia que la población normal, puede tener leucemias de precursores B con más frecuencia que la población normal, pero una de las cosas que más llama la atención en estos pacientes, que tienen alteraciones en un gen que se llama GATA1, que es el responsable de la maduración hacia eritroblastos y hacia megacariocitos, una de las características más interesantes es que frecuentemente sus leucemias son mielosis megacarioblasticas. Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta. Y desde luego puede haber otras alteraciones genéticas adquiridas o línea germinal, todo esto puede ser cierto, pero lo más común es una normalidad como la que le acabo de mostrar, genética recurrente, o síndrome de Down. A veces nos han llegado casos y en la historia clínica no hemos visto al paciente, nos llega la historia clínica y no dice absolutamente nada, y es una mielosis megacarioblastica, y entonces hablamos con el médico y preguntamos, ¿y tiene síndrome de Down? Ah, pues fíjese que sí. Ah, pues fíjese que eso me lo tiene que decir. Precisamente por la mayor frecuencia de neoplasias que tiene el síndrome de Down. Pero además hay otra cosa interesante con los pacientes con Down.
sus neoplasias son menos agresivas, son más fácilmente tratables. Así que es importantísimo saber esto. Generalmente se sabe desde el punto de vista clínico. El paciente con síndrome de Down puede tener mielosis megakarioblástica sin maduración, como en este caso. Vea usted el citoplasma abundante, vacuolas, alguien pensaría a lo mejor son monoblastos, pero no. Estas células marcaban con anticuerpos, antiglicoproteínas plaquetarias, vea usted los pseudópodos. Son megakardioblastos 1, básicamente. Aquí vemos una célula en mitosis. Es una metafase, es un eritroblasto. Es la sangre periférica, por cierto. Estábamos viendo estas células. Las marcamos con anticuerpos, antiglicoproteínas plaquetarias, son positivas. Pero frecuentemente los pacientes con Down tienen mielosis megakarioblástica con maduración. Entonces usted no ve las células en el frotis o ve unos pocos blastos en la sangre periférica y no puede aspirar la médula porque está fibrótica. Y esto puede ser difícil de interpretar. Fíjese, estos son megacariocitos extremadamente anormales en un paciente con mielosis megacariblástica con maduración en un paciente con Down. Fíjese en este núcleo. Y estos núcleos muy oscuros nos están diciendo que estas células están muriendo y esa muerte es la responsable de la liberación de factores de crecimiento de fibroblastos y la mielofibrosis. Estos núcleos muy oscuros. Y uno va a decir, pero no veo los blastos. Es que son poco notables. Le estoy marcando estas células de cromatina muy delicada con pequeños nucleolos. Estos son los blastos. Pero a veces no se logran ver bien precisamente porque llaman más la atención estas células que son mucho más grandes, que son las células en maduración. Y el resultado, como hemos dicho, entonces mielofibrosis. Este es mielofibrosis en un paciente con mielosis megakariblástica y síndrome de Down. Vea usted estos núcleos tan anormales, estos núcleos que son muy oscuros y que indican que estas células están muriendo y liberando los factores descritos. Y estos son los blastos, doctores. Y llaman mucho menos la atención. Y entonces a veces uno puede pensar en otros diagnósticos que no sea una mielosis megakariblástica, como una mielofibrosis primaria. Pero estos son los blastos. Todos estos son los blastos. Todas estas células son los megakarioblastos. Y vemos células que, insisto, son las que más llaman la atención por su tamaño y los núcleos enormes, que son las células que están madurando hacia megacariocitos y que son las responsables de la mielofibrosis. Es un diagnóstico difícil. Es otro caso de una mielosis megakariblástica con mucha maduración. En otras partes estaba lleno de blastos, pero aquí lo que usted está viendo son megacariocitos maduros. De hecho, esta es la infiltración en un ganglio linfático de un paciente con Down y mielosis megakariblástica con muy buena maduración. ¿Por qué hago la diferencia entre las dos M7, entre comillas, entre las dos mielosis megakariblásticas con y sin maduración? Porque en esta, en la que no tiene maduración, no hay mielofibrosis y entonces usted va a poder ver los blastos, teñirlos bien, separarlos, verlos por citofluorometría, por inmunocitoquímica. En cambio, en la mielosis megakariblástica con maduración, estos son los blastos, pero estos son los megacariocitos maduros. Va a ser muy difícil que usted pueda ver estas células en frotis. Por eso digo que esta es responsabilidad diagnóstica del patólogo. ¿Y por qué? Porque hay mucha mielofibrosis. Así que, aunque nadie lo separe, ustedes, mis queridos alumnos, apréndanse esto. Tienen que separar las dos, sobre todo desde el punto de vista práctico de cómo establecer el diagnóstico. Uno se establece por estudio anatomopatológico, el corte histológico, y en el otro lo puede usted ver bien en los frotis, en la citometría de flujo, en fin.